Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Geopoder Actualidad. Es lunes y es una jornada en la que evidentemente tenemos que recordar una canción que decía la culpa de todo la tenía Yoko Ono, ¿no? Algo así, José, de Defcon 2, un grupo de hace unos cuantos años. ¿Y por qué digo esto? Pues porque parece que la culpa de todo la vuelve a tener el malvado oso ruso, el malvado Putin, y me estoy refiriendo a la situación actual de la Unión Europea porque Olaf Scholz ha dicho que la culpa de todos los males lo tienen los rusos, y con este titular arrancamos hoy el programa en el que, bueno, evidentemente tenemos que desmontar muchos relatos. Así es, querido amigo. La verdad es que es extraordinario, por no decir otra cosa, el extraordinario es con ironía, que Olaf Scholz se atreva a decir que la culpa de la situación económica decadente en Alemania la tienen los rusos. Ellos mismos estaban diciendo hace 2 años que ellos no dependían para nada de Rusia, sí, un poco en la cuestión energética, pero que vamos, 3 reuniones con Qatar y con Nigeria y con Turquía y con quien haga falta, y en un momento ellos estaban, como dicen en inglés, decoupled, ¿no? Desparejados, como se podría hacer en una traducción directa del inglés, desparejados del oso ruso, ¿no? Es algo extraordinario y además edulcorado para añadir un poquito más de sabor a la cosa y de dulzor a la cosa, edulcorado con que la culpa la tiene también Orbán, porque esta presidencia que ha tenido de rotatoria de la Unión Europea, pues bueno, ha sido algo que ha frenado las sanciones, que no ha tenido ánimo para seguir impulsándolas y demás. Es algo absolutamente, pero tremendo. Y todo el mundo esperando, y bueno, todos los periodistas, perdón por el neologismo, los periodistas escribiendo que, claro, que ahora viene Polonia en enero, la presidencia rotatoria y todo esto se arregla, y que fuentes secretas de un diplomático con el que han hablado ellos, pues hacen que tengamos que estar tranquilos, que los rusos van a recibir un palo, un zarpazo extraordinario a partir del mes de enero. Este es el mundo de locuras, o como tú decías, de relatos en el que está instalado ahora mismo Occidente, y que, en fin, una ciudadanía como la alemana se crea o se trague este relato es algo flipante. Mientras tanto, siguen apareciendo los estudios de todo esto que denominábamos tú y yo las importaciones indirectas, ha aparecido una carta firmada por 10 Estados miembros de la Unión Europea, los suecos, los finlandeses, los bálticos, los checos, los franceses, etcétera, que han mandado una carta diciendo que están observando que se están incrementando las importaciones de un gas natural licuado que no saben de dónde viene y que se temen que va a ser ruso. Vamos, si os estáis temiendo que es ruso, tendríais que haber estado escuchando Geopoder desde hace 2 años, que os estuvimos diciendo cómo se estaban cambiando las declaraciones aduaneras en tantos puertos de la Unión Europea. En fin, el relato ahora mismo se cae por su falta de conexión con la realidad, y claro, los montarrelatos y los pobres ciudadanos que se tragan los relatos, pues ahora mismo, pues oye, hay que llevarlos caminito de Belén poquito a poquito para cambiarles toda la película que se les ha ido contando durante 2 años y pico. A mí una cosa que me sorprende, José, es la memoria de pez que tiene la gente y que es capaz de defender una cosa y a las 2 semanas la contraria y que no ocurra nada, ¿no? Por ejemplo, otro relato que vamos a desmontar hoy. Hace un mes escaso, si es que llega, decían que, bueno, que Kamala Harris tenía el camino hecho para llegar a la Casa Blanca, que aquello iba a ser un paseo militar, que Trump no tenía ninguna opción. Y frente a esta cuestión, nos encontramos ahora, lo comentábamos a micrófono cerrado, que las apuestas van en favor de Trump y ya creo que eran 20 y tantos puntos de diferencia los que le sacaba Trump a Kamala Harris, en un momento en el que además, bueno, los relatos para intentar desprestigiar al candidato republicano, pues bueno, evidentemente ya están en lo más surrealista del mundo mundial. Así es, querido amigo. Las casas de apuestas entre 20 y 23 puntos incluso de distancia entre los dos candidatos. Y bueno, la última charada ha sido una entrevista a Fox de Trump, donde la periodista, sin mala leche, le pregunta, y fijaros que es la Fox, ¿no? Le preguntan tranquilamente, oye, si los inmigrantes ilegales empezaran a delinquir, pues ¿qué harías y tal? Pues él responde, pues bueno, si hace falta, pues que salga el ejército y los pare, esto no se puede permitir y tal. Y ya está, y no dice nada más, y han cogido el corte de que salga el ejército y todo
todos los medios norteamericanos globalistas, la CBS, la CNN, ABC, los periódicos, bueno, es algo absolutamente tremendo, diciendo que Trump ha dicho que como él gana las elecciones va a sacar el ejército a las calles para eliminar a sus adversarios políticos y cortar cabezas. Pero ese es el nivel ahora mismo del del periodismo, mejor dicho, norteamericano, en su gran mayoría, y de los cortapegas de los periodistas aquí en Europa, que se dedican a decir que ellos fueron corresponsales en Nueva York, no sé, 2 años, y ya son especialistas en cuestiones estadounidenses, y cortapegan este tipo de noticias de la CBS o de la CNN, las cortapegan a los periódicos europeos, y la gente está de verdad tragándose que Trump ha dicho directamente que va a mandar al ejército a las calles si él gana las elecciones para cortar las cabezas que hagan falta, ¿no? De hecho, ayer en la Fox me tragué la entrevista y el trozo donde él habla. Y bueno, es que no es que esté sacado de contexto, es que es lo siguiente. Y esto, desde luego, lo que muestra, como tú estabas diciendo, Xavi, es el nivel de desesperación en el que está instalado ahora mismo el Partido Demócrata. La gente, los que son así más profundos, más intelectuales pero idiotas, como dice el maestro Nassim Nicolás Taleb, ¿no? El del cisne negro, intelectuales pero idiotas, van por la línea de decir que Trump va a montar un ataque al sistema electoral, ¿no? Que lo que va a intentar es que no puedan certificar los estados los resultados electorales para él acabar consiguiendo que la votación de presidente se haga en el Congreso en lugar de con los votos de los representantes de todos los estados, el colegio electoral, y que de esa manera y tal, y bueno, he leído un estudio pero detallado de, no sé, pero que es que era un rollo, además me he estado leyendo ahí, he perdido un montón de tiempo, pero como varios miles de palabras, como 10 páginas, una detrás de la otra, explicando. Y entonces él dirá que le han robado, y entonces él meterá abogados y pedirá un recurso, y entonces él hará lo siguiente. De hecho, hay si no me creen, pues hay un representante demócrata, Jamie Rustic, que está ahora mismo promoviendo toda esta idea de todas las argucias legales, dice él, que va a utilizar Trump para embaucar y conseguir que el resultado electoral pues caiga de su lado, ¿no? Mientras tanto, ayer el malvado hombre naranja, en una gamberrada de estas suyas, que en fin, entiendo que lo habrá hablado con sus asesores y tal, pero ha habido mucho run run en el mundo republicano con una falsedad que parece que ha aparecido en el currículum de Kamala Harris, diciendo que ella de joven pues se ganó unos dinerillos trabajando en el McDonald's. Y parece ser que el equipo de Trump llamó a McDonald's y dijeron que no la han visto por ahí jamás, que nunca había trabajado ni de becaria ni de nada, y que tienen registros y que no la conocen. Y ayer el bandido, abro y cierro comillas con lo de bandido de Trump, se va a un McDonald's y se puso a servir patatas fritas. Y está todo por todo internet, pues bueno, como aparece allí, pues una familia, un señor, unos chavales, aparecen allí, dicen mis hamburguesas y mis patatas, y Donald Trump con un delantal les va sirviendo. Y de hecho el tío acaba declarando, dice, bueno, yo por lo menos ya he trabajado 15 minutos en McDonald's, no la trampa de lo que ha estado diciendo esta mujer, ¿no? Gamberrada del malvado hombre naranja. Y bueno, y por cerrar la noticia o los comentarios a esta noticia, los criterios a esta noticia, gran tensión entre el Partido Demócrata, que sigue y sigue construyendo relatos ante la que ya saben que les va a caer encima. Y fíjate que es curioso, ¿no? Porque se le desmonta el relato inicial de cuando, entre comillas, ganaron las elecciones hace 4 años, diciendo que Biden era por lo mejor de lo mejor del mundo mundial, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 4 años para que el pueblo americano de golpe y porrazo se dé cuenta que su anterior presidente es quien tiene que estar en la Casa Blanca, ¿no? O sea, ya el relato inicial se les cae, a partir de ahí, pues claro, es difícil remontar, ¿no? En todos los sentidos, vaya. En Así fin, es. José, dejamos a un lado Estados Unidos, volvemos a Europa, nos vamos hasta Ucrania, porque sí que estuvimos comentando hace unos días lo que, bueno, el plan de la victoria, ¿no?, que había presentado Zelensky, pero había un detalle que no habíamos comentado y que también es interesante, ¿no?, de comentar, y es la amenaza que hace el presidente ucraniano de hacer una bomba atómica, ¿no?, pide bombas atómicas a la OTAN y dice que si no, que ya las harán ellos, que ya se buscarán la vida para que eso ocurra. Claro, a nada que alguien sepa un poco de geopolítica, sabe de sobra que en el minuto 1 en el que pudieran estar plantándose, incluso construirlas ellos mismos, ¿no?, que tienen evidentemente ingenieros de la época de la Unión Soviética que perfectamente podrían montar una bomba nuclear,
en el momento cero que estos señores empezaran a trabajar, o bien por el lado ruso o bien por el lado de la OTAN, aparecería un bombazo. Sí, 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 así es, así es. Desgranamos, de hecho, el plan de la victoria en el programa para suscriptores del pasado viernes, pero se nos pasó hacer un comentario a esto y que sí que ha tenido cobertura este fin de semana en varios medios, sobre todo en prensa alemana. Y es que se le escapó entre varios tartamudeos y varias respuestas rápidas con periodistas, se le escapó al presidente Zelensky decir que si no les admiten en la OTAN, ellos se van a buscar la vida y conseguir armas nucleares. Y de hecho llegó a decir también en las preguntas y respuestas de tenéis 3 meses. Él ha lanzado la andanada y yo me atrevo a decir como titular, ahí Zelensky, si ya llevaba tiempo cavándose su tumba, ya la ha acabado del todo. De hecho, luego, un tipo que ha estado apoyando muchísimo a Ucrania, es un periodista de Bill, Julian Rep, que de hecho en sus cuentas en redes sociales pone siempre la bandera ucraniana y demás, dijo que un alto cargo ucraniano le había confirmado a él, tras las declaraciones del señor Zelensky, que en unas semanas pueden tener una bomba nuclear preparada, ¿no? A continuación, han acusado a Julián Roeb, que, insisto, tiene en su Twitter la bandera ucraniana, ya está todo el rato sacando noticias sobre Ucrania y apoyando a Ucrania y demás, pues le han acusado de hacer propaganda rusa y ha habido un desmentido rapidísimo por parte de la presidencia, la oficina de la presidencia ucraniana, de que esto no es verdad y que ellos no han dicho en eso y demás, ¿no? Lo dijo y lo he escuchado yo en una traducción, lo he escuchado, lo dijo en la rueda de prensa del jueves pasado en Bruselas, el presidente Zelensky, y luego, insisto, fijaros qué fuentes de información tenemos, es decir, son medios absolutamente pro-ucranianos. Julian Roebke de Bill, no estamos hablando de un canal de Telegram ruso, ni estamos hablando de Durán, ni estamos hablando de, en fin, de tantísimos canales que, oye, que son amigables con los intereses de los rusos. En fin, esto simplemente demuestra también el nivel de desesperación, ¿no?, en el que están ahora mismo los ucranianos, y yo creo que esa frase le demuestra a los socios occidentales el nivel digamos, de pérdida de papeles al que podría llegar el presidente Zelensky. Yo no creo que esto lo diga en serio, no tiene narices de decirlo en serio, porque como tú mismo has dicho, si los rusos percibieran que es el caso, 3 minutos después ha desaparecido Kiev, pero no llega ni a 3 minutos la duración del comienzo de los trabajos, ¿no? Y ellos tienen evidentemente servicios de inteligencia allí infiltrados y se van a enterar. Tenemos el ejemplo además de lo que ocurrió en España cuando Franco intentó hacer una bomba nuclear en aquella época en la que, bueno, los servicios de inteligencia evidentemente no contaban con la tecnología actual y aquello Sí. se desmanteló en 5 minutos. Así es. Pueden ser en la actualidad en un país como Ucrania, que tiene soldaditos americanos hasta debajo de los baldosines. Eso es. Y como tú muy bien decías, si no viene el que le paren desde Moscú de la manera más horrible posible, ¿no?, con un bombazo, le pararían sus propios partners occidentales en el acto. Pero bueno, esto demuestra el nivel de desesperación y sabemos lo que va a ocurrir ahora y lo que, lamentablemente, lo poco que pueden aguantar los ucranianos, las embestidas, digamos, del duro invierno allí, al cual le queda ya nada, le queda un mes para que haga ya un frío que pela. Y bueno, pues hemos llegado donde íbamos a llegar. Yo recuerdo lo que ha comentado la propia oposición ucraniana, lo hemos comentado. El Partido de la Solidaridad Europea, el Partido OLO, los liberales han estado diciendo, presidente, tu plan es una fantasía, le pones todo el peso a los occidentales y a otra gente, y la verdad es que tenemos que pensar en una salida alternativa porque esto no tiene sentido. De nuevo, vuelvo a repetir, esto no lo están diciendo ningún canal prorruso, lo están diciendo los parlamentarios ucranianos. Otra cosa es que a ustedes, en los medios al uso, les comenten las discusiones parlamentarias que hay en Ucrania, pero eso es lo que hay en la mesa. Cuanto antes acabe esto, mejor. No tenía que haber empezado, ya que empezó, pues oye, se ha llevado la vida de cientos de miles de personas, una absoluta barbaridad, y hay que sentar a los ucranianos y a los rusos y hablar muy en serio con ellos. Pero con las dos partes, no solo con Putin, sino también con los ucranianos. Y bueno, lo hemos dicho desde el principio, hemos dicho lo que iba a pasar, hemos dicho cómo iba a acabar, las sanciones, los conatos fabricados, inventados en la mente de algunos de guerras nucleares y todo eso, todo iba a acabar como iba a acabar, igual que acabará en Oriente Medio, bombazo arriba, bombazo abajo.
Eso es lo que hay, señores. Y bueno, pues esto es no la crónica de una muerte anunciada, pero sí de una muerte, si Dios quiere, de un conflicto que no tenía nunca que haber empezado. Y lamentablemente también la crónica de una muerte anunciada, porque fíjate, el otro día, hablando con nuestro amigo Roberto Centeno, me decía que iban ya muchísimos más muertos con la propia guerra civil española en Ucrania, lo cual es una auténtica barbaridad. Sí, Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, barbaridad. en fin, una no, varias muertes anunciadas, lamentablemente, que son las que nunca aparecen en los libros de historia y son las más duras, ¿no? Aquellas que lamentablemente, pues bueno, han roto vidas, han roto familias, han roto, pues, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? Ya sabemos lo Sí, que trae la guerra y era una ya guerra lo, que se podría haber evitado, y, además. y fíjate, Xavi, a los que tienen memoria de pez y dicen que no hubiera entrado Putin en Ucrania y eso no hubieran pasado. Les recomiendo que se vean un documental de la televisión francesa, TF1, la cadena pública estatal francesa, de unos meses antes de que en febrero del 22 entrara Putin en el este de Ucrania y que vean los 15.000 muertos que llevaban las personas que vivían en ese lado creados o causados por el gobierno ucraniano. Es En decir, si fin, no hubieran empezado esos 15.000 muertos, a lo mejor tampoco hubiera empezado esto. Es decir, estamos hablando, como hemos comentado, de un conflicto de grises, donde las dos partes de verdad no son los amigos más recomendables que pueden uno tener. y la pena aquella negociación, que en cuanto comenzó el conflicto no se llevó a cabo. Una negociación que hubiera sido además mucho más favorable para Ucrania Sí, que la que va a tener seguramente en así es. unas semanas, esperemos, en unos meses, cuando finalice toda esta historia. En fin, José, Así es. pues vamos a dejarlo aquí. Recordamos nuestra web geopoder.net para que nuestros seguidores se suscriban, para que puedan disfrutar del programa de los viernes. Y si le dais un like y compartís el vídeo, pues ya os lo agradecemos muchísimo porque nos ayudáis a hacerle una peineta al algoritmo de YouTube que últimamente nos está castigando más de la cuenta. José, Ah, amigo. Bueno, en otras redes sociales no, ¿eh? En TikTok, en Twitter es y en otros verdad, sitios ¿eh? donde estamos, sí, 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 tenemos unos subidores importantes, así que bueno, por lo menos sabemos que el sí. mensaje llega. El mensaje Desde llega. luego que llega. Desde luego que llega. Mañana más y mejor, José. Un abrazo. Venga, un abrazo muy grande para ti y para todos los seguidores. Un abrazote. Chao.